identidad. ¿Sí? Matriz identidad, mi querido alumno. La matriz identidad se denota por una I, así se nota la matriz identidad, y la matriz identidad puede ser igual a una matriz de orden 1 por 1, ¿ya? O una matriz de orden 1 por 2, así mire. Perdón, 2 por 2. Siempre la matriz identidad va a ser una matriz cuadrada, donde los elementos de la diagonal principal son 1 y los demás elementos son 0. ¿Ya? Esa es la característica de la matriz identidad. Ahora voy a copiar una matriz identidad de orden 3 por 3. Mira. Ya, esa es una matriz identidad de orden 3 por 3. Todos son equivalentes. Sí, chicos, todos son equivalentes. ¿Ya? Y así se representa lo que es una matriz identidad. ¿Sí, chicos? Ahora, después de eso, teníamos que hablar de lo que es una matriz triangular. ¿Qué será una matriz triangular? Matriz triangular. Hay dos tipos de matrices triangulares. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos dos tipos de matrices triangulares? Uno llamado matriz triangular superior y el otro llamado inferior. ¿Y cuál es la característica de la matriz triangular superior? Mire, escúchame. Cuando los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son 0. ¿Ya? Cuando los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal, ¿ya? Diagonal principal, ¿sí? Son ceros. Esa es una matriz triangular superior. Mira, un ejemplo. Si nosotros tenemos la matriz A de orden 2 por 2, 1, menos 1, 0 y 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Analizamos, mira. Vamos a analizar qué ocurre. Mira. Este es de orden 2 por 2, ¿ya? Identificamos primero la diagonal principal. Esta de acá es la diagonal principal. Mira, esa es la diagonal principal. Ahora, los elementos debajo de la diagonal principal, solo hay un elemento, es 0. Entonces se le dice matriz triangular superior. Así se le dice. ¿Ya, chicos? Un ejemplo más. Yo tengo la matriz B. Sí, y la matriz B tiene como elementos 4, 5, 3, 0, 1, menos 9, 0, 0 y 4. Entonces analizo esta matriz. Primero veo su diagonal principal. Mira, vemos la diagonal principal. ¿Ya? Y si debajo de la diagonal principal todos los elementos son ceros, debajo de la diagonal principal, entonces es una matriz triangular superior. ¿Ya? Entonces, de esa manera se identifica, mi querido alumno, si es una matriz triangular superior o si no lo es. ¿Ya? El otro tipo de matriz que nosotros tenemos que denotar es llamado matriz triangular inferior. Bueno, entenderás qué pasará con la matriz triangular inferior, ¿no? Cuando los elementos, ¿ya? Cuando los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal son ceros, ¿no? Que se encuentran, ¿ya? Cuando los elementos que se encuentran sobre la diagonal, tiene que ser la diagonal principal, ¿sí? Son ceros. Sí, chicos, eso es una matriz triangular inferior. Matriz triangular inferior. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá la matriz A, cuyos elementos son 1, 0, 2 y 4. Ahí están los elementos. Ahora analizo la diagonal principal. Y sobre la diagonal principal, los elementos, como tú te das cuenta, son 0. Sobre él. Entonces se le dice matriz triangular inferior.
Y acá tengo, por ejemplo, otra matriz. Sus elementos son 5, 0, 0, 0, 2, 0. Acá podemos poner 7, 0 y 6. ¿Ya? Entonces, armamos la matriz, como debe de ser. Analizo la diagonal principal. Acá está la diagonal principal. Esa es la diagonal principal. ¿Ya? Ahora, sobre la diagonal principal, nosotros vemos, mi querido alumno, que todos los elementos son 0. Pero de repente tú dirás, también es una matriz triangular superior, porque hay elementos que son ceros debajo de la diagonal principal. Pero ¿qué sucede? Ahí veo un 7. Tienen que ser todos. Todos los elementos tienen que ser 0. No basta que solo 2. ¿Ya? Todos los elementos. Entonces, por eso esta se le dice matriz triangular inferior, porque todos los elementos sobre la diagonal son 0. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede, mi querido alumno. Mira, matriz triangular inferior. Sí, parece un poquito, digamos, confuso, porque los triangulitos están arriba que se están formando, pero se le dice inferior porque hay elementos con valores diferentes de 0 abajo de esa diagonal. Por eso se le dice inferior. ¿Sí, chicos? Entonces entenderás por qué se le dice superior, porque hay elementos diferentes de 0, ¿no? Matriz triangular superior, elementos diferentes de 0 sobre la diagonal, ¿no? Superior. Esa es la diferencia. Y eso es una matriz triangular. ¿Ok, chicos? Ahora hablemos de lo que es la transpuesta de una matriz. ¿Qué será la transpuesta de una matriz? Transpuesta de una matriz. Ya, la transpuesta de una matriz, mi querido alumno, se denota así, ¿no? A va a ser el nombre de la matriz y arriba pones una T. Esa es la transpuesta de una matriz. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cómo se define la transpuesta de una matriz? Si tenemos la matriz A, acá tenemos la matriz A, cuyos elementos son A y J. Tú sabes que esto representan los elementos de una matriz de orden M por N. Entonces, la matriz o la transpuesta de una matriz va a ser igual a esa misma matriz con esos elementos I, J, pero de orden N por M. Mira, el orden cambia. Date cuenta. ¿Sí? Y los van a ser los mismos elementos, pero el orden va a cambiar. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Entonces van a tener mucho cuidado. Cambia el orden. Y esa es la definición de una matriz. Ahora, vamos a hacer ejemplo de esto. Mira. Acá vamos a copiar a una matriz A. Ahí tenemos la matriz A de elementos 2, 3, 5, 4, menos 1, 6. Acá está la matriz de todos esos elementos. ¿Alguien me puede decir de qué orden es esto? ¿De qué orden es? 2 por 3. 2 por 3. Es de orden 2 por 3, chicos. ¿Así? ¿Es correcto? No te olvides que primero se menciona la fila y después la columna. ¿Ya? Entonces, y no te olvides que esto de acá son filas. ¿Ya? Esto de acá es una fila, esto es una fila y esto es una fila. ¿Sí? Esas son filas. Y lo que voy a anotar ahora son columnas. Esto es una columna y esto es otra columna. ¿Ya, chicos? Primero se menciona lo que son las filas. Ya no te olvides de eso. Entonces, son 3 filas. Entonces pongo acá 3 por, son 2 columnas. Fila, columna. Entonces es 3 de orden 3 por 2. Ahora, lo que voy a hacer, mi querido alumno, es anotar la transpuesta de una matriz. ¿Qué es la transpuesta de una matriz? ¿No? La transpuesta de una matriz ya no va a ser de orden 3 por 2. Ahora, la transpuesta de la matriz va a ser de orden 2 por 3. Vamos a armar nuestra matriz y va a ser de orden 2 por 3. ¿Sí, chicos? Con los mismos elementos. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar, mi querido alumno, entonces, con la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Mira, todos los elementos que ves acá, escucha, todos los elementos que ves acá en la columna 2, 5 y menos 1, todos esos elementos, ahora van a ser colocados en esta fila. Así, ahora, todos estos elementos que tú ves ahí van a ser colocados ahora en esta fila. Ahora, esos elementos van a ser 2, 5 y menos 1. ¿Ya? Entonces entenderás qué voy a hacer acá, ¿no? Todos los elementos que tú ves acá
de 3, en esta columna de 3, 4 y 6, todos esos elementos que están en la segunda columna, ahora van a estar en la segunda fila. Todos esos elementos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, acá van a estar los elementos 3, 4 y 6. 3, 4 y 6. Ya, y se armó la transpuesta de una matriz. Muy importante eso, mi querido alumno. Como tú te das cuenta, ahora es de orden 2 por 3. 2 filas y 3 columnas. Y así se ha armado la transpuesta de una matriz. Sí, entonces con mucho cuidado, mi querido alumno. ¿Ya? Ya, a ver, un ejemplo más. Un ejemplo más para poder entender y quedar bien claro esto de la transpuesta de una matriz. Cuando hagamos determinantes, yo necesito que sepas qué es la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Entonces, armemos otra matriz. Otro ejemplo. Acá tenemos la matriz A. Lo voy a copiar de orden 3 por 3. Entonces acá va a ser 2, menos 1, 3, X, 2, Y, 3, menos 1 y X. Ya está. Entonces acá tenemos la matriz A. Y lo que yo quiero denotar de esto, mi querido alumno, es la transpuesta de una matriz. O sea, en este caso, la transpuesta de la matriz A. Ya sé que esto es de orden 3 por 3. Y también entenderás que la nueva matriz va a salir de orden 3 por 3. Es una matriz cuadrada. Tú le inviertes ese orden y es lo mismo, pues 3 por 3. Sí, chicos. Pero la esencia de la transpuesta de una matriz no va a cambiar. Porque todos los elementos de la primera fila, mira lo que estoy denotando acá es una fila. Ahora van a cambiar como primera columna o viceversa, como quieras, ¿ya? Tú puedes decir con tal que sea una transpuesta, estás transponiendo, ¿no? Pero estás cambiando prácticamente la posición, ¿ya? ¿Sí? Mira, vuelvo a decirte, ¿eh? Todos los elementos de esta fila pueden cambiar a esta columna. No hay problema, ¿ya? No hay problema. O si quieres, puedes denotarlo de esta manera, como te estaba diciendo. Todos los elementos de esta columna ahora van a ser una fila. Si quieres, es lo mismo. ¿Sí, chicos? Ahora vamos a copiar esos elementos que serían 2x y 3. 2x y 3. Sí, estamos en la primera fila y esta primera fila, perdón, esta primera columna se convierte en la primera fila. Ahora, esta segunda columna se va a convertir en la segunda fila. Sí, chicos, y acá vamos a poner los elementos que son menos 1, 2 y menos 1. Y esta tercera columna se va a convertir en la tercera fila. Ahí está, mira, tercera fila. Y los elementos van a ser 3, y x. Ya, esa es la transpuesta de una matriz. Se armó nuestra matriz, mi querido alumno. Estos rectangulitos que estoy dibujando solo son como referencia. ¿Ya? Ya está, chicos. Esa es la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Entonces vas a tener mucho cuidado. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora ya que hemos hablado, mi querido alumno, de lo que es una matriz, la transpuesta de una matriz, ahora vamos a hablar de lo que es una matriz simétrica. ¿Ya? ¿Qué será una matriz simétrica? Sencillo, la matriz simétrica. Matriz simétrica. Ya, entonces definimos a lo que es una matriz simétrica. ¿Sí? Si la matriz A, mira, acá tenemos la matriz A. Si la matriz A es igual la transpuesta de esa misma matriz, AT, ¿ya, chicos? Entonces, mi querido alumno, la matriz A es simétrica. Entonces eso es una matriz simétrica. ¿Ya, chicos? Vuelvo a decirte, tenemos una matriz A que va a ser igual a menos la transpuesta de la matriz A. O sea, invertimos en la matriz A y justo da la casualidad que va a tener todos los elementos pero negativos, ¿sí? Al momento de poner la transpuesta de la matriz. Entonces a eso se le dice que la matriz A es simétrica. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Entonces van a tener mucho cuidado en esa partecita. Sí, estas cositas que estamos mencionando preguntan como teoría, mi querido alumno. Cuando una matriz es simétrica, entonces por el simple concepto ya tú lo puedes identificar. ¿Ya?
Pero lo que tenemos que hacer, mi querido alumno, ya es hacer un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que es una matriz simétrica. Mira, acá vamos a poner una matriz A. Sí, ahí tenemos la matriz A. Los elementos de la matriz A, 7, 3, 2. ¿Sí? 3 menos 1, 4. ¿Sí, chicos? Y 2, 4 menos 5. Ya, ahora voy a denotar lo que es la transpuesta de esta matriz. ¿Sí, chicos? Ya voy a denotar lo que es la transpuesta de esta matriz. A ver qué sucede. La transpuesta de la matriz. A ver, vamos a ver. Ya está. A ver, ¿qué sucede? Tenemos acá a la matriz, la transpuesta de la matriz. Cambiamos lo que es esta fila. Perdón, esta columna por fila. Esto que tú ves acá. Ahora sería 7, 3, 2. ¿Ya? Y está, mira, 7, 3, 2. Y esto de acá también cambia de columna a fila. 3 menos 1, 4. Y eso también cambia acá. De lo que es la tercera columna a la tercera fila. 2, 4, menos 5. ¿Sí, chicos? Matriz antisimétrica. Antisimétrica. Entonces, ¿cuánto es una matriz antisimétrica? Ya, eso es lo que te tenía que mencionar. Si tenemos una matriz A, si tenemos una matriz A que es igual al negativo de la transpuesta de esa matriz, entonces la matriz A es antisimétrica. Así era, chicos, o sea, antisimétrica. Sí, es antisimétrica ya. Eso era lo correcto. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Ya de la matriz antisimétrica. Acá tenemos la matriz A, que sería igual, a ver acá, 0, menos 2, 3, 2, 0, menos 4, ¿sí? Menos 3, 4 y 0. Ya, ahí está, chicos. Ahora voy a denotar la transpuesta de la matriz AT, ya que va a ser igual. Cambio toda esta fila, perdón, claro, toda esta fila por columna. Entonces acá sería 0, menos 2, 3. O si quieres cambia la columna por fila, es lo mismo, no hay problema. Ya, mira, 0, menos 2, 3. Ahora, esta segunda fila, segunda columna, 2, 0, menos 4. Y esta tercera fila, en la tercera columna, menos 3, 4 y 0. Ahora, ¿tú cómo averiguas que esto es negativo? O sea, mejor dicho, que la matriz A es igual al negativo de la matriz transpuesta, de la misma matriz transpuesta, ¿no? Mira, mira los primeros elementos. El 0 con el 0. A ver, de otro color. Ya, ahí está. 0 con 0. El 0 no tiene signo, entonces no es necesario analizar eso. Pero si te das cuenta que acá es menos 2 y acá es menos 2. Acá es menos 3 y acá es 3. ¿Te das cuenta? Cambia el signo de cada elemento. Acá es menos 2 y acá es 2. 0 no hay ningún problema, no tiene signo. Si acá es 4, acá es menos 4. Mira, si tú analizas los mismos elementos de cada matriz que estoy denotando acá, la matriz A y la transpuesta de esa misma matriz, te das cuenta que es el negativo para cada elemento. ¿Sí? Te das cuenta de eso. Es el negativo para cada... Bueno, el 0 no. No se analiza porque no tiene signo. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es lo que sucede, mi querido alumno, con la matriz antisimétrica. Vuelvo a repetir esto de la matriz simétrica. Ya, entonces, la matriz simétrica va a ser simétrica si esa matriz y su transpuesta son iguales. Entonces, se le llama simétrica. Acá está el ejemplo. Ahora, la matriz antisimétrica va a ser antisimétrica, mi querido alumno, la matriz, si esto va a ser igual al negativo de esa misma, de la transpuesta de esa misma matriz. Entonces, es antisimétrica. Y acá está el ejemplo, ¿no? Tenemos la matriz A, hemos armado la transpuesta de la matriz A y nos damos cuenta que cada elemento es un negativo. Entonces se cumple eso, mi querido alumno. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Eso es una matriz antisimétrica. ¿Sí, chicos? Ahora, como ya sabemos que es una matriz antisimétrica, vamos a hablar de lo que son matrices opuestas. Ya entenderás qué será pues una matriz opuesta. Matriz opuesta. ¿Ya? ¿Qué es una matriz opuesta? Ya, muy importante esto, mi querido alumno. Son opuestas si son del mismo orden. Primero, si son del mismo orden. Ya tú sabes cuál es el orden, ¿no? 3×3, 2×3, 4×4, así, ¿no? Y además sus respectivos elementos, ¿ya? Y además sus respectivos
elementos, ¿ya? Y además sus respectivos elementos son opuestos. ¿Cómo es eso? Son opuestos. ¿Ya? Es algo muy parecido a lo que te he notado con la matriz antisimétrica, solo parecido, ¿ya? Porque para la matriz antisimétrica yo tengo que transformar la transpuesta de esa matriz, tengo que hacer eso, sí o sí. Pero en la matriz opuesta solo tienes que comparar dos matrices, o sea, tú tienes que compararlos. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, vamos a armar una matriz. Acá tenemos la matriz A, cuyos elementos van a ser 2, menos 1, 3, 0, 6, menos 1, 1, 4 y 1. Ya. Entonces, se entiende por el opuesto de una matriz. Entonces, vamos a poner acá el opuesto es. Entonces, el negativo. ¿Y cómo es eso del negativo? Entonces, en vez de poner 2, ponemos menos 2 como este elemento. Acá sería 1 y acá sería menos 3. Acá el 0 no tiene signo, no hay problema. Acá sería menos 6, acá sería 1, acá es menos 1, menos 4 y menos 1. Ya, mi querido alumno, ese es el opuesto de una matriz. Simple, simple, chicos, el concepto del opuesto de una matriz. Ya, primero tienen que ser del mismo orden, por si acaso. Del mismo orden. Sí, en este caso es de orden 3 por 3 y obvio que el opuesto tiene que ser del mismo orden. ¿Ya, chicos? Ese es el opuesto de una matriz. Matriz opuesta. ¿Ya? Bueno, después de hablar de los tipos de matrices, mi querido alumno, después de hablar de todo eso, vamos a hablar ahora de las operaciones de matrices. ¿Cómo se suman matrices? ¿Ya? ¿Cómo se suma lo que es una matriz? ¿Sí? Entonces, vamos a denotar ahora sí lo más bravo, la suma y multiplicación de matrices, que quizás es lo más difícil de todo lo que se estudia de matrices, ¿no? Entonces vamos a poner suma de matrices. Ya, suma de matrices. ¿Ok, chicos? Para sumar matrices, mi querido alumno, hay algo muy importante que tenemos que considerar, ¿ya? Para poder sumar lo que son las matrices, ¿sí? Eh, por ejemplo, si las matrices son del mismo orden, se pueden sumar, ¿ya, chicos? Si son de mismo orden, ¿ya? ¿Entiendes cuando yo te digo qué es el orden? ¿Ya, chicos? Si son del mismo orden, se pueden sumar las matrices. Cuando son del mismo orden, se pueden sumar. Pero las matrices, cuando son de diferente orden, pues no se puede sumar. ¿Ya, chicos? No se puede sumar las matrices de diferente orden. ¿Ya? ¿Por qué? Mira. Ejemplo, suma de matrices. O sea, con el ejemplo se va a entender. Acá tenemos la matriz A. Y vamos a poner los elementos de la matriz A. 4, menos 1, 1, 5, 3, 2. Y acá tenemos otra matriz, la matriz B. Y los elementos de esta matriz B son menos 5, 6, 3, 2, 2, menos 4. Ya. Si te das cuenta, esta matriz es de orden 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Y esta matriz es de orden también 3 por 2. Tienen el mismo orden, entonces se pueden operar. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se pueden operar? ¿Sabes por qué? Porque al momento de sumar matrices, tú tienes que sumar los mismos elementos que están en su posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo sumar este elemento 4 con este elemento 5. Puedo sumar este elemento menos 1 con este elemento 6, que están en la misma posición en cada matriz. Sí, chicos, por ejemplo, este elemento 4 está en la posición 1, 1. Y este elemento menos 5 está en la posición 1, 1 también. Entonces sí los puedes operar. Sí, chicos, entonces por eso tienen que tener el mismo orden, 3 por 2 y el otro 3 por 2. Si son de órdenes diferentes, no puedes sumarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la suma de estas matrices? Vamos a poner A más B. Estoy sumando matrices A. Y me va a dar una matriz de 4 menos 5, ¿sí? Menos 1 más 6, menos 1 más 6. Como tú te das cuenta, voy a sumar los elementos que están en la misma posición. En la misma posición. 1 más 3, tienes que sumarlo, chicos. 1 más 3, acá 5 con el 2. 5 más 2, el 3 con el 2. 3 más 2, y acá el 2 con el menos 4. 2 menos 4. Entonces, la matriz A más B, ¿ya? La matriz A más B va a ser igual, acá va a ser menos 1,
acá va a ser 5, acá va a ser 4, acá va a ser 7, acá va a ser 5 y acá va a ser menos 2. Ya está. Y ese es el resultado de la suma de matrices. ¿Ok, chicos? Entonces, como tú te das cuenta, me está saliendo del mismo orden. 3 por 2. Si tú tienes matrices de diferente orden, no vas a poder sumarlo. Mira, por ejemplo, acá tenemos la matriz, ¿ya? Los elementos A, B, C, D, E, F. Ahí están los elementos. Y acá tenemos otra matriz, X, Y y Z. Esto se le llama matriz columna, por si acaso. Ya, ahora, ¿cómo sumo, profesor, estas matrices? No se puede. ¿Sabes por qué no se pueden? Porque son de orden diferente. Esta es la matriz de orden, 3 filas, 2 columnas. Y esto de acá es 3 por 1. Como son de diferente orden, pues no se puede sumar. Esa es la característica de la suma de matrices. Porque yo voy a sumar, por ejemplo, ¿no? Para poder sumar estas dos matrices voy a sacar mi resultado, ¿no? Digamos que quiero sacar mi resultado. Entonces, este elemento A se suma con X. Acá sería A más X. Y este elemento B, ¿con quién lo sumas? No hay, pues. Entonces no puedes determinar una suma de matrices acá. ¿Te das cuenta? Siempre se suma los mismos elementos o los elementos que están en la misma posición para cada matriz. Por eso tienen que ser del mismo orden. ¿Sí, chicos? Así se suman matrices y es la misma esencia para lo que es una resta de matrices o diferencia de matrices. Si tú quieres denotar una diferencia de matrices, ¿no? Entonces simplemente tienes que hacer un opuesto para una de las matrices. Solo un opuesto. Mira, por ejemplo, ¿no? Yo quiero denotar A menos B. ¿Y cómo hallo la diferencia de esas dos matrices? ¿Cómo la hallamos? Entonces, como te está pidiendo A menos B, vas a denotar el opuesto de menos B. Entonces, denoto el opuesto de menos B. ¿Cómo sería menos B? Ya sabes que es una matriz opuesta. Si es menos 5, acá va a ser 5. Si es 6, acá va a ser menos 6. Si es 3, acá va a ser menos 3. Acá menos 2. Acá menos 2 y acá 4. Ya está. Este es el opuesto de la matriz B. Entonces, ya con eso podemos hallar la diferencia de matrices. ¿Sí? Entonces, opero 4 con la misma posición, chicos. Entonces, el 4 con el 5. ¿No? Entonces, cuando yo los opero, me doy cuenta que me da 9. Con mucho cuidado. Menos 1 y el menos 6 los opero y me da menos 7. El 1 con el menos 3 los operas y te va a dar lo que es menos 2. 5 menos 2, 3, 3 menos 2, 1 y 2 con 4, 6. Ya está. Esta es la diferencia de matrices. Sí, chicos, entonces con mucho cuidado también lo que es la diferencia de matrices. ¿Sí? Entonces una cosa es, mira, tener números negativos y otra cosa es el opuesto de una matriz. ¿Ya, chicos? Ya, entonces quedó claro esto de la suma de matrices. ¿Ya? Quedó clarísimo, chicos, esto de la suma de matrices. Ahora, mi querido alumno, vamos a hablar de algo más complicado todavía. Lo que es la multiplicación de matrices. ¿Sí? ¿Cómo podemos multiplicar lo que son matrices? Miren, vamos a hablar entonces de la multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices. ¿Ah? Un toque. Ya, multiplicación de matrices. Primero, mi querido alumno, si tú tienes una matriz, lo puedes multiplicar por lo que se llama un escalar. Ahora, ¿qué es un escalar para nosotros? Va a ser un simple número. ¿Sí? Por ejemplo, mira, vamos a poner acá, en primer caso, lo que es la multiplicación con un escalar. Entonces pongo así ya, multiplicación con un escalar. Multiplicación con un escalar. ¿Sí? ¿Cómo se entiende eso? ¿No? De la multiplicación con un escalar. Y esta partecita me va a servir mucho para que se entienda un poco de lo que es física, mi querido alumno, ¿ya? Tenemos la matriz A. De los elementos son 2, 1, 3 y 5. ¿Sí, chicos? Entonces lo que yo puedo hacer es multiplicar a esta matriz A por un número, un escalar. Entonces me va a quedar esta matriz. Por ejemplo, el número que yo voy a escoger es 6. Ya. Entonces pongo 6. 6A, ¿a qué va a ser igual? Entonces, a cada elemento de la matriz lo vas a multiplicar por 6. A cada elemento. Sí, porque yo estoy multiplicando por un escalar que es 6. Entonces, a cada elemento de la matriz, pues le afecta. Acá sería 12, acá sería 6, acá sería 18 y acá sería 30. Y se formó la matriz cuando se multiplica por un escalar, ¿ya? Entonces, multiplicación por un escalar.
¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es la multiplicación de una matriz fila por una matriz columna. ¿Ya? Entonces, segundo caso, ¿sí? Multiplicación, multiplicación de una matriz fila por columna. ¿Ya? ¿Cómo es eso? La multiplicación de una matriz fila por una columna. ¿Ya? Entonces, para entender esto, mi querido alumno, escucha, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer, mi querido alumno, ¿sí? Mira, préstame atención. Es primero dibujar una matriz fila. Vamos a denotar una matriz fila, ¿ya? Entonces, acá denoto la matriz fila de elementos, a ver, A1, A2 y A3. Ya, mira, hay tres elementos, es una matriz fila. Oye, ahora voy a anotar una matriz columna. Sí, cómo se multiplica una matriz fila con una matriz columna. Ahora, los elementos van a ser B1, B2 y B3. ¿Sí, chicos? Entonces, mira lo que va a suceder. La multiplicación de una matriz fila por una matriz columna se denota así, A por B. Así, AXB. ¿Y sabes a qué va a ser igual? Mira, va a ser igual a A1 por B1. Así, lo siento, lo siento. Vamos a ponerlo acá. A1 por B1, ¿sí? Más A2 por B2 y más A3 por B3. ¿Ok, chicos? Ya, eso es la multiplicación, mi querido alumno, de una matriz fila por columna. Solo de una matriz fila por columna, ¿ya? Entonces, esa matriz, mi querido alumno, la multiplicación de esa matriz fila por columna, pues me va a dar simplemente un resultado, porque tú tienes que sumar cada una de estas multiplicaciones. Y mira cómo se está multiplicando. Ya, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. De la forma como se está multiplicando. Estamos multiplicando este primer elemento, mira, primer elemento de la matriz fila con el primer elemento de la matriz columna. Primer elemento de la fila con el primer elemento de la columna. Mira, A1 por B1. Y después vas a sumar la multiplicación del segundo elemento de la matriz fila con el segundo elemento de la matriz columna. Y así sucesivamente, mi querido alumno. Ahora multiplicamos este elemento, el tercer elemento de la matriz fila con el tercer elemento de la matriz columna. Y me sale, pues, como te digo, un resultado. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de lo que acá te estoy acá denotando, la multiplicación matriz fila por matriz columna. Vamos a armar, entonces, acá tenemos la matriz A, que es 1, 3, 2. Esta es una matriz fila. Y acá tenemos la matriz B, que la voy a poner de elementos, 4, menos 2, 5. Ya, ahí están, miren muchachos. Ahora, yo quiero denotar A por B, multiplicación de matrices, en este caso fila columna, ¿sí? Entonces yo tengo que multiplicar 1 por 4, eso es 4. Le sumo 3 por menos 2, eso es menos 6. Le sumo 2 por 5, eso es 10. Ya está, entonces A por B me va a dar, mira lo que me da, muchacho. Acá sería menos 2, porque es más por menos, aquí es menos 6, menos 2 más 10, 8. Ya está, mi querido alumno. Esto es igual a me está saliendo una matriz unitaria, por si acaso. En este caso me está saliendo una matriz unitaria. Unitaria, de orden 1 por 1. Sí, esta es una matriz, la multiplicación de estas dos matrices me está saliendo una matriz unitaria de orden 1 por 1. Ahora, ¿qué orden tiene esto? Esto tiene un orden de 1 por 3. ¿Y qué orden tiene este? Tiene un orden de 3 por 1. ¿Ok, chicos? Y mira lo que me está saliendo. El orden de la matriz, la multiplicación de matrices es de orden 1 por 1. ¿Sí, chicos? Entonces, muy importante esto, mi querido alumno, ¿ya? De lo que es la matriz multiplicación de la matriz fila por la matriz columna. Ahora, recién vamos a hablar la multiplicación de matrices en general. Ponemos entonces multiplicación de matrices. Y acá lo dejamos. ¿Ya? Multiplicación de matrices. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Multiplicación de matrices. Ya sabemos multiplicar por lo que es por un escalar, ¿no? Ya sabemos eso, mi querido alumno, ¿ya? Ya, tú solo puedes multiplicar matrices de diferentes órdenes a lo que es fila y columna, por si acaso. Ya, solo puedes multiplicar. Si es que tú tienes, por ejemplo, la matriz A,
cuyos elementos son denotados por IJ y va a ser de orden M por N. M por N. Y tienes la matriz B, mira, la matriz B de elementos, ¿ya? De elementos B y J son los elementos que tiene la matriz B, así se están expresando. Pero ¿sabes qué orden tiene que ser? Tiene que ser de orden N por P. Así, de ese orden, chicos. ¿Sí? Entonces, si no tienen ese orden, no se va a poder multiplicar matrices. Así de simple, chicos. No se puede, o sea, así como la suma de matrices tiene su característica para poder sumarlos, lo mismo pasa con la multiplicación de matrices. ¿Ya, chicos? Lo mismo. Entonces, mira, o sea, ¿qué trato de decirte? Quiero que veas el orden de esta matriz, es M por N. Y ahora quiero que veas el orden de esta matriz. Mira, quiero que veas el orden de esta matriz. Si este es M por N, de este es como N por P. Estos dos elementos tienen que coincidir, sí o sí, sí o sí. Si no, no se puede multiplicar matrices. Así de simple, mi querido alumno. Ellos dos pueden ser diferentes. Acá puede ser M y como tú te das cuenta que es P. Pero acá tiene que ser N y acá también tiene que ser N. De esa forma tiene que ser el orden de cada matriz para poder multiplicarlos. ¿Sí, chicos? Entonces, mira, entonces, la multiplicación de estas dos matrices me da una matriz C. Me va a dar una matriz C. Pero esa matriz C, mi querido alumno, esa matriz C, ¿ya? Va a tener elementos, que los voy a expresar como C y J, ¿ya? Pero va a ser de orden M por P. ¿Te das cuenta? Mira, la multiplicación de estas dos matrices me va a dar una tercera matriz. Sí, eso es obvio, su multiplicación me da una tercera matriz. Pero esa tercera matriz va a tener sus propios elementos, ¿sí? Y el orden que va a tener esa matriz, tercera matriz va a ser M por P. M por P. Me la copié de ahí. ¿Ya? Entonces, primero, para multiplicar matrices, tienen que tener este orden. Sí o sí. M por N y N por P. O sea, estos dos elementos del orden. Bueno, acá denotamos la cantidad de columnas y acá sería la cantidad de filas para la segunda matriz. Eso tiene que coincidir. Los otros no importa, pero tiene que coincidir eso. Y recién vamos a poder multiplicar matrices y me va a salir una matriz nueva, ¿sí? Una matriz C de orden M por P. Como que si esto se simplificaría y pues te queda ese orden. ¿Sí, chicos? Así se multiplican matrices, ¿ya? Entonces, lo que es el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales para poder multiplicarlos. ¿Ya? Entonces, con eso, mi querido alumno, vamos a hacer pues un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? A ver, vamos a ver, miren. Sencillo, sencillo. Tenemos la matriz A que va a ser 2, 1, 3 y 5. ¿Ya? ¿Qué orden es? Esto es de orden 2 por 2. ¿Ya? Genial. Y ahora voy a tener la matriz B, que es 4 y 6. ¿Ya? ¿Y qué orden es esto? Es de orden 2 por 1. Ahora vemos, número de columnas y el número de filas coinciden. Sí, acá es 2, 2. Entonces, si yo quiero multiplicar estas dos matrices, A por B, sí se puede multiplicar, porque mira, acá el número de columnas coincide con el número de filas de la segunda matriz. Y de que esta matriz me va a salir, ya, esta multiplicación de matrices, ¿cómo me va a salir? De orden 2 por 1. 2 por 1, así, de ese orden. ¿Ya, chicos? Ya, ahora, ¿cómo se multiplica esto de matrices, no? ¿Qué se hace para multiplicar estas matrices? Primero, denotas, ¿sí? ¿Ya? Esta fila, perdón, esta columna, ¿ya? Y perdón, primero es fila por columna, ¿no? ¿Qué estoy hablando? Siempre, siempre es fila por columna, chicos. ¿Ya? Me estoy confundiendo en eso. ¿Ya? Primero agarras esta fila, ¿ya ves? He dicho fila y le digo columna. Primero agarras esta fila y después miras la columna. ¿Ya? Ahí está la columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? El primer elemento de la fila, que es 2, lo multiplicas con 4. Entonces sería 2 por 4. Después, el segundo elemento de la fila lo multiplicas con el segundo elemento de la columna, o sea, y lo sumas a más 1 por 6, así como hemos hecho la multiplicación de fila por columna en el anterior caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vas a hacer. Y acá sacas el elemento de la multiplicación A por B, de la multiplicación de esas dos matrices A por B. Ya, otra vez, mira. Agarro la segunda fila, ¿sí? Y voy a multiplicarlo por esta única columna.
Ya, chicos, voy a multiplicarlo. Entonces, otra vez, este primer elemento, ya, que tenemos acá, que es 3, lo multiplicas con el 4. Allá, 3 por 4. Y este segundo elemento lo vas a multiplicar con el otro segundo elemento de la columna, que es 6, ¿no? Entonces ponemos 5 por 6, 5 por 6, ya. Y no hay más que multiplicar, chicos. Y esto de acá, lo sumas. Estos dos que estás encontrando, esas dos multiplicaciones que denotas, lo sumas. Y armamos nuestra matriz A por B. A por B. Y esto va a ser igual. Acá es 2 por 4, 8, 1 por 6, 6 y 6 más 8, 14. Entonces acá va 14. ¿Ya? Y acá sería 4 por 3, 12. ¿No? Ahí está, mira, 4 por 3, 12 y 5 por 3, 15. ¿No? Y 15, 15, perdón. Acá es 5 por 6. ¿Por qué le he puesto 3? Aquí es 5 por 6. Ya, ahora sí, 5 por 6, 30. Y acá es 3 por 4, 12. Sería 42. Entonces acá voy a poner 42. Y como tú te das cuenta, es de orden 2 por 1. ¿Ya, mi querido alumno? Entonces, así se multiplica lo que son matrices, mi querido alumno. Eso es multiplicación de matrices. Vamos